Ay, qué historias, me contó Doña Memoria. Ay, qué historia. Me contó Doña Memoria. Hola, Doña Memoria. La estaba esperando Así, ¿y para qué? para que contemos una historia. ¿Cuál? La de la memoria. Ay, sí, vamos a contarla, dale, yo te ayudo. Y esta historia comienza. Así. Había una vez un duende llamado Brincatablón. Duende pícaro y bribón. El duende Brincatablón un buen día se robó la memoria de todas las abuelas. Salió corriendo, se la llevó a su cueva y cuando llegó tomó una almohada, la vació y la llenó con todas las historias y luego la cosió. Y desde ese momento no hacía más que escuchar historias. Había descubierto que según donde ponía la cabeza escuchaba una historia distinta. Si la ponía, por ejemplo, en el medio, escuchaba historias de piratas, con islas desiertas y tesoros escondidos. Y si ponía la cabeza en el costado, escuchaba historias de princesas con monstruos aterradores y príncipes valientes. Y si la ponía en el otro costado, escuchaba historias de ciudades de caramelo, con árboles de turrón y calles de chocolate. Y si la ponía en un lugar del que cuidaba muy bien de no ponerla, que era la costura, había descubierto que ahí estaban las historias de una abuela que contaba cuentos de terror. Claro que grande fue la sorpresa cuando los niños se dieron cuenta que las abuelas no tenían cuentos para contarles. Venían corriendo y decían, ¿Me contás una historia? Ay, nena, no me acuerdo. Oh, ya, vos sos la que me contaste la otra noche. No me acuerdo, nena. las abuelas no se acordaban nada de nada de nada. Bueno, sí, algo nos acordábamos. Así que, Y nos acordábamos, por ejemplo, de alguna comida, o cómo hacer un remedio casero, o cómo tejer una mantita. Pero de los cuentos, nada, de nada, de nada, de nada. ¡Qué terrible! así estaban las cosas. El duende Brincatablón seguía tirado en la cama, escuchando cuentos todo el tiempo y comiendo caramelos. Y fue así que tanto comió y tanto se quedó sin hacer nada, que engordó como una pelota gigantesca. Sí, entonces ahí la casa se le empezó a llenar de mugre, había tierra por todos lados, se llenó de telarañas por todos los rincones y encima llegaron, como si todo fuera poco, las polillas. Que fueron las verdaderas heroínas de esta historia. Y sí, claro, Porque las polillas, al ver la suciedad que había en esa cueva, comenzaron a comer todo lo que encontraron. Y claro, se comieron la funda de la almohada. Fue así que las historias salieron volando por todos lados. Brincatablón corría enfurecido. no corría, rodaba porque estaba gordo como una pelota. Es verdad. Rodaba enfurecido persiguiendo a las polillas diciéndole que si no le traían inmediatamente las historias, las iba a obligar a que le contaran cuentos durante toda la vida. Te imaginas una polilla contando cuentos y lo único que quiere la polilla es comerse las cosas. Pero cuando las abuelas se enteraron que quien se les había robado las historias había sido el malvado Brincatablón, decidieron escribir las historias en papel. Sí, para que no se las pudiera llevar de nuevo. Así que escribimos todas las historias en papel y así fue como nacieron los libros de cuentos. Pero aún así dicen y cuentan que no todas las historias se quedaron en el papel, que hay muchas que aún están volando por algunos rincones. Por eso hay que estar muy atentos, escuchar con el corazón y guardarlas en la memoria, porque al corazón y a la memoria hay que ejercitarlos. Claro que sí. Y así es como termina esta historia, con un colorín colorado. Las historias volvieron a nuestro lado. Ay, qué historias, me contó Doña Memoria. Ay, qué historias. Me contó Doña Memoria. Chao. Bien, esta anécdota
anécdota se dio el 24 de septiembre del año 2003, fecha en la que falleció el cantautor del paisaje guatemalteco, el señor José Ernesto Monzón, de origen huehueteco, y mi madre era huehueteca. Pues mi madre, bella, linda, preciosa, a sus 80 años se agarró camino. Resulta que en la vela de José Ernesto pusieron buses al otro día, pusieron buses para el entierro. Y mi madre, así de lo más campante, se fue. Y nosotros en casa ya era tarde y no llegaba. Pensamos que andaba en la iglesia, porque ella era muy devota, era católica y se quedaba a veces arreglando flores o arreglando un altar o rezando, pero ya era noche. Y de repente llama, tipo 10:30. Recuerdo que mi hermano en ese tiempo tenía su teléfono, modelo Tango era, que parecía un raspador de hielo. No sé si los conocen, los raspadores de hielo. Y bueno, yo le digo, madre, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Me dice, supo que se murió José Ernesto. Sí, le dije, me enteré. Ah, bueno, pues estoy en Huehuetenango. Vine al entierro. Pusieron buses y nos venimos. Mi primera pregunta siempre era, madre, ¿carga dinero? Sí. Ya en ese año mi madre padecía de hipertensión. Como buena hija y enfermera, mi preocupación siempre eran sus medicamentos. Entonces le dije, madre, ¿y su medicina? Aquí me la traje, ahí traje mi pastillero, me dijo. Yo le compré un pastillero donde le ponía sus medicamentos de lunes a domingo. Todos los días se tomaba su pastilla. Y rotulado ahí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para que no se le olvidara. Pues me dijo, aquí me las traje. Ah, bueno. ¿Qué se podía hacer en ese caso? Nada. No se podía regañar ni nada porque ella tenía una su frase, ahora los patos le tiran a la escopeta. Y solo me dijo, en 8 días me viene a traer. Y así es como mi madre me hacía cada travesura. Me las hizo de 80 a 89 años. Imagínense. Increíblemente todo eso es una riqueza para mí. Son anécdotas que quedaron grabadas en mi mente. Y tengo miles y miles y miles y miles de anécdotas. Y mis preferidas son las que viví con mi madre. Apuntes de una bruja. La abuela Brígida, o mejor conocida como la bruja Vique, era muy admirada, muy respetada por la gente de Xochimilco. Y es que la bruja Vique, además de ser bondadosa, de ser muy valiente, protegía y ayudaba a cuanta mujer acudía a ella. La bruja Vique rentaba unos cuartitos muy cerca de su casa, y en uno de ellos vivía Dulce, una mujer que había tenido uno tras otro a sus hijos, en total 7, y el más grandecito no llegaba ni a los 8 años. Dulce tuvo que comentarle a la bruja, pues que de hecho, ya había un nuevo integrante en su casa. Y es que, muy emocionada y un tanto orgullosa de su obra, Dulce le comentó a la bruja que se había traído a una niña de su pueblo. Y es que en la Ciudad de México, aún en nuestros días, eso es algo muy normal. Traerse a una niña de un pueblo donde pues reinan las necesidades. Traérsela a tu casa para que pues te haga el quehacer, la comida, te cuida a los niños y sin ninguna paga. Así Dulce se trajo a Rosita,
una niña de apenas 12 años. Rosita era vestida con ropa que le quedaba muy grande, zapatos muy grandes, rotos. Y para que no tuviera problemas con la limpieza, Dulce la rapó. Y así se veía a la pequeña, cargando a un niño y jalando a otro de una mano. Un día, la bruja Vique platicaba con Rosita y se dio cuenta de que la niña conocía muy bien el nombre de su pueblo y que incluso podría regresarse a él. Así que la bruja le propuso, a manera de secreto, pues llevarla a su pueblo. Y la niña muy gustosa aceptó. Un día, en que Dulce no se dio cuenta, la bruja Vique se llevó a Rosita. Se la llevó a ese pueblo de Guerrero y pasaron muchas horas para poder llegar a él. Y cuando estaban en la entrada del mismo, quién sabe de dónde, salió gente por todos lados. Gente armada con cuchillos, piedras, palos y hasta pistolas. Vique, la bruja, fue apuntada con las pistolas y la gente estaba enardecida. Rosita entendió lo que pasaba y se interpuso entre la bruja y la gente y explicó que no era ella la que la había secuestrado, no, era Dulce, su vecina de muchos años, que platicando un día con Rosita, pues a engaños se la llevó a la ciudad. Cuando la gente entendió lo que había pasado, se disculparon con la abuela y la invitaron a pasar y le invitaron a comer y le dieron muchos regalos en agradecimiento. De hecho, querían que se quedara a dormir unos días más para que conociera el pueblo y la gente la conociera a ella. Pero la bruja Vique no aceptó. Tenía que volver a la ciudad porque sabía que muchas mujeres la estaban esperando. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: la yerberita llegó. Celia Cruz, la reina de la salsa, tenía en su garganta un divino poder y una voz poderosa. No sé qué tiene tu voz tan divina, no sé qué tiene tu voz que fascina, que en cálido vuelo le puso consuelo a mi corazón. Celia Cruz. Cuentan que cuando el sol andaba de fiesta y en pleno auge en la isla de Cuba, allá en un barrio de La Habana, nació Celia Caridad Alfonso. Desde niña, así pequeñita, le gustaba cantar. A su papá no le gustaba que cantara, pero a su mamá sí. Y le dijo: usted no le haga caso a ese negro, mija, usted cante. Y Celia le hizo caso a su mamá. Todas las tardes en la puerta de su casa se sentaba con sus hermanos y ahí les cantaba. Los vecinos, las vecinas se acercaban a escucharla cantar. Y una tarde su primo le dijo: oye Celia, allá en la radio están en un concurso, ¿por qué no vas y participas? A lo mejor ganas. Celia fue, concursó y ganó con la interpretación de una pieza de tango. Después concursó en otras estaciones de radio, fue juntando dinerito y con eso se pagó su carrera magisterial. Y miren, yo que soy mexicana me siento tan orgullosa porque la primera escuela donde Celia Cruz trabajó se llamaba República Mexicana. Después se enteró que la orquesta, la Sonora Matancera, estaba solicitando una cantante que sustituyera a otra que ya se había ido. Celia Cruz fue a hacer una audición y se quedó. Con la Matancera pudo hacerse famosa en la isla de Cuba,
en México, los Estados Unidos y el mundo. Ahí empezó su carrera artística. De ahí son también varias de sus primeras y famosas grabaciones. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Uchilanga, le echó a Burundanga, le hinchan los pies, ¡qué lío! Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Uchilanga, le echó a Burundanga, le hinchan los pies. Vamos, ¿qué dices? Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Uchilanga, le dio a Burundanga, le hinchan los pies. ¡Azúcar! Después Celia salió de la isla de Cuba con la Sonora Matancera, pasó por México allá por el año 1960 y se fue a los Estados Unidos. En los Estados Unidos se volvió solista y ahí cantó con otra famosa orquesta, la de Tito Puente. La rumba me está llamando, bombo, dile que ya voy, que me espere un momentico mientras canto un guaguancó. Dile que llegue a tiempo, que vive en mi corazón. La rumba es todo eso, rumba buena y guaguancó. Mamá, 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 mamá. Kimbara kimbara kimba kimbamba, kimbara kimbara kimba kimbamba, kimbara kimbara kimba kimbamba, kimbara kimbara kimba kimbamba. ¡Azúcar! Después, Celia Cruz formó parte de un movimiento musical que viajó por todo el mundo. Fania All Stars. Fue la única mujer de todo este movimiento. Y con Fania All Stars viajó a la África Negra. Y allá en la África Negra estableció un diálogo con el público con su bemba, bemba colora. Bemba, bemba colora, bemba. Bemba colora, venga, bemba, bemba colora, bemba, bemba colora, bemba. Incursionó en todos los ritmos. También cantó con un rockero, David Byrne, y con el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs. Incluso al final de su carrera, al final de su vida, interpretó un ritmo de rap. Con México siempre estableció una relación de corazón a corazón. Viajaba de los Estados Unidos frecuentemente a nuestro país. Antes de llegar con la orquesta, con la Sonora Matancera, en los años 50 cuentan que vino aquí con las Mulatas de Fuego, que apareció en la televisión con Pedro Vargas. En 1960 llegó con un contrato que había firmado con la orquesta La Sonora Matancera en un bar que se llamaba el Terraza Casino. Y ahí, como había gustado tanto a la gente, los volvieron a contratar y se quedaron hasta 1961, tiempos de revolución en la isla de Cuba. Y ella nunca más volvió a su país. La relación con México siempre fue entrañable. Una de las huellas que dejó es una película que se llama Amorcito Corazón. Inicia con la Sonora Matancera y termina con la Sonora Matancera. En ese final aparece la pareja protagonista. Él y ella se dan un beso. Después aparece un corazón que se va desvaneciendo y en medio la Sonora Matancera y el rostro de Celia Cruz. No sé qué tiene tu voz tan divina, no sé qué tiene tu voz que fascina, que en cálido vuelo le puso consuelo a mi corazón. Celia Cruz, Celia Caridad Cruz Alfonso. Aquí, en este siglo ya, en el 2001,
vino y llenó el Auditorio Nacional, uno de los principales teatros de la Ciudad de México. Un año después se le hizo un homenaje por sus 50 años de carrera artística. Después, cuando ella enfermó, en los Estados Unidos, la comunidad artística latina le hizo un gran homenaje y Johnny Pacheco, uno de los creadores del movimiento de Fania All Star, le compuso una canción. En esa canción habla de cómo Celia, cada vez que se iba a un concierto, se encomendaba a sus santos, le hacía un honor a su magnífica y bella voz y además dice cómo ella agradecía siempre al público al que le debía todo lo que ella había sido. Celia Cruz fue una negra que siempre estuvo tumbado y nunca se fue del lado. ¡Azúcar! Tras meses de combate, uno tras otro morían sus guerreros. Sus aldeas eran arrasadas, sus tierras entregadas a nuevos dueños. Los guerreros capturados eran sometidos a crueles sacrificios, eran despedazados por perros y descuartizados por caballos. Los jóvenes y adolescentes eran arrancados de los brazos de sus madres y llevados a realizar trabajos forzados en grandes barcos de los que nunca regresaban. Los conquistadores quemaron sus templos, en grandes hogueras ardieron los códices sagrados de su historia. Tuvieron que huir hasta las selvas vírgenes en las faldas de los volcanes. Aquella noche era luna llena, noche de concebir. Ellas lo sentían en el ardor de su vientre, en la suavidad de su piel y en el deseo profundo de sus hombres. Las hogueras tiñen las paredes de la cueva de rojos intensos. Comen y beben, se acercan. Los hombres acarician las caderas de sus mujeres que los miran con ojos encendidos. Pero las mujeres de Tagujalpa apartan las manos de su cuerpo y se resbalan hasta el otro lado. Ellos piensan que se trata de un juego y de nuevo sus besos las persiguen y a ellas la boca se les hace agua, el sexo se les hace miel. Sueñan con un pequeño niño que juegue en el estanque, un pequeño guerrero que los sobreviva. Entonces, las mujeres salen huyendo y se refugian en la espesura. Solas, bajo la noche ardiente, gritan como para sacar todo el dolor de adentro, porque no querían parirle esclavos a los españoles. Selmira había heredado de su abuela esta hermosa y antigua profesión de recolectar besos. Ella todas las mañanas agarraba su changuito y se iba a la ciudad. Ella sabía exactamente cuándo levantar la mano y cazar el beso. Estaba atenta, esperando cuando el beso se posara en una mejilla, en la frente, en una nariz o en una boca, o en donde sea. La cuestión es que ella sabía perfectamente cuando alguien daba un beso. Es más, sabía también cuando un besado pasaba por ahí y acababa de ser besado. Ella podía todavía levantar la mano y cazar el beso y meter en el changuito. Todo el día se pasaba recolectando besos. Y al llegar la tarde, iba junto al Fermín. El Fermín, que era su mejor amiga que vivía en una chacra. Fermín, que aparte de hacer las cosas de la chacra, él estaba encargado del laboratorio. El laboratorio que su abuelo había preparado y creado con mucho amor. Y en ese laboratorio habían frascos de todos los tamaños, de todos los colores. Y dentro de los frascos, aguas de todo tipo. Agua de lluvia, agua de mar, de río, de arroyo, agua de... hasta del charco de la lluvia, al que se juntan en la calle, de la lágrima de la abuelita, agua de todo tipo, les estoy diciendo, pero de todo tipo. ¿Qué hacían? Llegaba Selmira, vaciaba con mucho cuidado sobre la mesa el changuito para que no se deshaga ningún beso, y beso con agua se mezclaba y fabricaban esencia de besos.
colocaban el frasquito, le ponían una etiqueta y la esencia de beso, bien tapada, bien envuelta en una caja, iba hasta la ciudad. En la ciudad era muy, muy necesaria la esencia de besos. Porque imagínense en una ciudad, con el caos de la ciudad, que a veces la gente vive sola, a veces la gente extraña, a veces la gente está triste, con un poquitito de esencia de besos se solucionaba el problema. Aquel que extrañaba a alguien, abría el frasco, olía un poco de esencia de besos, se ponía un poco y esos recuerdos volvían y volvía la paz y la alegría. O aquel que se sentía solo, se ponía un poco de esencia de beso y se sentía muy, muy abrigado y abrazado y protegido. Y así, la gente que necesitaba esencia de besos, lo tenía. Pero un día llegó a la ciudad un vendedor de relojes. Un vendedor de relojes. Y ahora todo el mundo andaba mirando su reloj. Ahora todo el mundo andaba rápido. Todo el mundo andaba apurado. Todo el mundo estaba sin tiempo. Todo el mundo estaba con... Hasta, ¿saben qué pasó en la ciudad? Hasta se olvidaron de besar. No tenían tiempo de nada, y mucho menos de dar besos. Pasó esto y Selmira se empezó a preocupar, tanto que un día no juntó ni un solo beso. Ni un solo beso. Porque claro, la gente andaba de aquí para allá, porque ahora que ya se tenía noción del tiempo, no paraban. Llegó junto a Fermín muy triste. Llegó, vació el changuito, le mostró que no había ni un solo beso y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer, Fermín? No tenemos para fabricar esencia de besos. Y se empezó a llorar, a llorar. Y Fermín la miraba con sus ojotes así. Y decía, ay, qué tan linda, que no quiero que sufra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se puso frente a Selmira, la agarró de las manos y le empezó a dar un beso. Un beso acá, le secó una lágrima, otro beso acá, acá. Y cuando llegó a la boca, se miraron los dos, se sonrieron y se empezaron a dar muchos besos, más besos. Besitos largos, cortos, besitos profundos y apasionados, besos de todas clases, tantos besos que llenaron el laboratorio de besos. Tantos besos que la casa se llenó de besos. Se tranquilizaron y encontraron la solución. Ahora fabricaban nuevamente esencia de besos, solo que si ahora miran el frasquito, en el frasco la etiqueta y el envoltorio, ¿saben qué dice ahora? Esencia de besos, producto casero. Había una vez una mujer llamada Ciguata que vivía en una montaña rodeada de animales, ríos, árboles. Ella cuidaba de la naturaleza. Cada mañana iba hasta los árboles, iba al río, platicaba con los animales. Pero una vez llegaron 3 hombres a destruir su hogar. Ella estaba muy asustada cuando vio a los hombres que se acercaban y Ciguata no podía comprender lo que ellos le decían. Alarmada salió corriendo pidiendo ayuda a los animales y los reunió a todos, explicándoles que estaban en peligro. Atemorizada no sabía qué hacer y les dijo a los animales: Nabacumba, Piallego, tenemos que hacer algo. En ese instante los leones le dijeron: eres valiente, fuerte, admirable, nos has defendido por más de 200 años y no puedes rendirte. Somos un equipo, no te dejaremos sola, porque sabemos que una guerrera como tú es capaz de lograr muchas cosas. Y con lágrimas en sus ojos tomó valor de enfrentarse a los hombres. Y los animales rodearon a los hombres malos y los árboles se arrancaban con todas raíces de la tierra y empezaban a caminar. Y juntos decían: Apihuena Pachacanta. Y Ciguata se puso frente a ellos y les hizo una reverencia de respeto y les dijo: Shambagashi Niquilangairos. Ellos, atemorizados, empezaron a pedir perdón, ya que comprendieron que la mujer que estaba enfrente era guerrera, valiente y su despecho era inigualable. Admirados
como una mujer del bosque y segura de sí misma ordenó a los animales que sacaran a los hombres del bosque sin lastimarlos y que los dejaran muy lejos. Ya que terminado el conflicto se reunieron y hicieron un ritual. Sihuata le agradecía a Chapanayán y Chapanayán por el trabajo en equipo, sobre todo por cuidarse uno al otro. Se dice que Sihuata recorre todos los bosques de Intibucá, que cada noche se escucha un grito fuerte. Lunan Apihuella, ella agradece a madre naturaleza. Soy Sihuata, proveniente de la tierra valiente, para demostrar al mundo que no soy invisible, que mi voz también cuenta. Muchos de los conocimientos de la mujer y su mundo vienen de mi abuela, que se le ocurrió que cuando yo tenía 7 años tenía que empezar a participar de sus famosas tertulias de los viernes. No, me niego rotundamente a estar con esas mujeres todas vestidas de negro y con olor a pie de gato. Pero ella insistió: nena, alguien te tiene que enseñar a ser una señorita decente a vos. Y entonces, como era hábil, me ofreció el oro y el moro. La Shirley Temple de mi tía la soltera, la iba a poder tener todo el tiempo, tomar un poquito del licor de las hermanas, eso en las copitas azules que tanto me gustaban. Y claro, ante semejante magnificencia, y tuve que ceder y acepté. Y no me arrepentí, porque al final las tertulias de los viernes de mi abuela resultaron ser mucho más atractivas que las kermeses de la iglesia. Y qué decir de lo útiles para mi vida futura. Y fui aprendiendo un montón de cosas, porque era una nena muy aplicada, bien sentadita y en la silla. Yo aprendía y aprendía. Lo primero que aprendí fue a reírme como una verdadera señora decente. Y eso me costó, ensayé. Y al final lo logré. Era una risita tímida, como contenida, con una mezcla de simulacro de tos, bien parecida al llanto. Y eso sí, no olvidarme de taparme la boca cuando me estaba riendo. Después me enteré que era eso porque, claro, parece ser que el diablo tenía la maldita costumbre de meterse dentro del cuerpo, y el diablo, que siempre está ahí atrás de la mujer y sus aberturas, necesitaba eso. Entonces uno se tenía que tapar la boca. Y otra cosa muy peligrosa: nunca reírse los viernes, porque la mujer que se ríe los viernes, el sábado y el domingo llora. Entonces yo me asusté y pregunté: ¿y los varones? No, los varones son otra cosa, me dijo mi abuela. Y ahí estaba yo, ahí aprendiendo, bien sentadita, aplicadísima. Y las señoras todas vestidas de negro rodeando a mi abuela, recitaban poemas, decían cosas contundentes, discutían sobre temas muy importantes. Y me enteré que en la reunión de mi abuela no iba ninguna mujer de vida ligera, porque lo que pasaba era que las mujeres de la vida ligera sí se reían con la boca abierta y sin taparse la boca, porque parece que a ellas les encantaba que se les metiera el diablo dentro del cuerpo, y donde más se reían justamente eran los viernes, de puro caprichosas nomás. Y entonces, claro, ahí empecé a hacer como deducciones sola, me puse a pensar, entonces, si las señoras buenas no eran de vida alegre, entonces eran de vida triste. Las señoras buenas sufrían como perras, pero les encantaba sufrir, porque mientras más sufrían, más buenas eran. Las señoras buenas no iban a ninguna parte más que al médico, al dentista y a las tertulias de mi abuela. Y sufrían como unas desgraciadas, porque tenían como una ficción por criar unos cuervos que después les sacaban los ojos. Y además tenían que cuidar a los padres de los cuervos, que eran como esposos, caballeros muy serios, que las cuidaban mucho, que las respetaban de más, y que además no les hacían faltar nada a veces. Pero que había algunos caballeros que eran requete caraduras y volvían tardísimo y trasnochando, y ellas lo mismo, lo tenían que atender y les tenían que poner cataplasma y ventosa. Y claro, eran los padres de los cuervos. Entonces las señoras estas de vina muy buena, ellas sinceramente lo que hacían era que se reían bastante poco y lloraban mucho. Bueno, pero también yo me pregunto, ¿de qué se iban a reír? Y otra cosa que me enteré y saqué la conclusión, que las mujeres de vida alegre eran muy distintas a las señoras buenas. Eran muy distintas porque ellas no vivían en casas iguales que la gente normal. No, ellas vivían en palacios, con sirvientes que las llevaban en silletas de oro de aquí para allá, para que no se cansaran o no les salieran juanetes. Y a nadie se quería casar con ellas. Por eso no tenían un esposo que las cuidara, que las respetara y sobre todo que no les hiciera faltar nada. Pero lo que sí tenían era
eran sultanes, príncipes, presidentes de las naciones, que les llevaban rubíes, les llevaban perlas, y además lloraban bastante poco las mujeres de vida alegre, bastante poco, y reían mucho, y sobre todo las muy caraduras se reían los viernes. Sí. Bueno, todo hubiera andado muy bien y yo la verdad que estaba con mi educación a pasos agigantados, hasta que ocurrió un día negro, que yo, bueno, no sé, las mujeres estaban discutiendo sobre una frase, sobre no sé qué, de algo de fornicar y no sé qué, y resulta que yo, medio abriboca, me descuidé y sin darme cuenta empecé a tomar todos los poquitos de licor que quedaban en las copitas azules. El licor de las hermanas a mí me gustaba mucho y no me di cuenta y me lo tomé, y en un momento dado empecé a reírme y entonces las mujeres me empezaron a preguntar lo que me preguntaban siempre, que era qué iba a ser cuando yo fuera grande, y como siempre cuando yo antes le contestaba que era maestra y ellas se ponían re contentas, y esta vez no pude porque se ve que cuando me empecé a reír me olvidé de taparme la boca y se ve que el diablo se me metió dentro del cuerpo, y entonces en vez de contestarle maestra y todo se acabó y todo en paz, no, voy y le contesto: cuando yo sea grande lo que voy a hacer es mujer de vida alegre, sí, porque las mujeres buenas no van a casi a ningún lado, pero las mujeres de vida alegre, esas van a todas partes.